Vamos a arrancar entonces el taller que me toca, ¿ya? Desde un inicio les dije que íbamos a hacer taller de salud pública. Son las preguntas que más errores acumulados tienen después de básicas, después de cirugías especializadas en el histórico de los exámenes. A pesar del buen performance que hay, la curva ha ido mejorando, pero como sé que es el capítulo más importante, de eso vamos a hacer el taller. El taller consiste básicamente en resumir los aspectos que he estado viendo que son las preguntas que más fallan, parte 1. La parte 2 es en atender algunas preguntas puntuales que tengan sobre un proceso lógico. Porfa, datos puntuales, temas de memoria no lo vamos a tratar, sino procesos lógicos, correcto, de explicación. Y vamos a desarrollar la clase, primero gerencia, que es lo que más fallan, aunque no lo crean, en estadística gerencia tiene más error. Luego tienes epidemio por volumen de preguntas. Y en tercer lugar está estadística, que donde hay más errores en la parte A, pero como la parte A es la tranca y no es como viene, entonces lo vamos a hacer al final. Y salud pública es el que menos error tiene acumulado y el que más ha mejorado, por eso lo vamos a dejar para el final. Pues vamos a arrancar con gestión, ya que es visto donde hay más problema y donde he notado que es más problema es en el proceso del marco lógico. Entonces, esta primera parte, que es de gestión, vamos a repasar lo que es el proceso del marco lógico, ¿ya? De todo el espectro de gestión. Y vamos a usar, no, ojo, este taller no es equivalente al repaso. En el repaso que hagamos en la segunda vuelta es detenido, con diapo, tema por tema. Esto es un aspecto tipo resumen para ayudarles a enfocar, porque he visto que muchos fallan en los momentos, fallan en qué momento viene qué herramienta de gestión y en la medición de indicadores. Pues vamos a hacer el espectro del marco lógico, ¿ya? Miren, en el espectro del marco lógico, yo siempre les recuerdo lo primero es que no olviden que en gerencia se buscan dos cosas. La primera cosa que se busca en gestión es la consecución de objetivos, ¿correcto? Eso se llama efectividad, conseguir objetivos. Y la segunda función de la gerencia es ahorrar recursos al conseguir los objetivos, eso se llama eficiencia. Entonces es el primer concepto sobre el cual tienen que armar todo el marco lógico. Entonces, para tú poder llegar a este marco, a este logro de objetivos con pocos recursos, hay N procesos. El único que ha demostrado que sirve es la administración estratégica. Históricamente, la administración estratégica ha sido la única que nos permite ¿qué? Conseguir objetivos a bajo rendimiento de una manera controlada. Es el segundo concepto que deben recordar. De tal forma que esta administración estratégica ha ido evolucionando para conseguir esto, y lo que tenemos ahora es una administración estratégica, ¿pero por qué? Guiada por procesos. Entonces, la evolución ha sido, esto es administrar, la administración correcta es la estratégica y la forma correcta actual es la administración por procesos. Pero la única forma de hacer que esta administración por procesos consiga estos resultados cada vez más eficiente es cuando se le agregó, ¿qué cosa? El concepto de calidad total. Entonces, en nuestra estructura cognitiva de gestión tiene que estar esta primera entrada. Esta entrada tienen que ver. La calidad total por un lado y la administración estratégica por otro lado generan una gestión por procesos óptima. Y esto obedece todo ¿a qué? A la consecución de objetivos eficientemente. Esa es la lógica. Entonces, en la estructura de la clase de gestión que hicimos durante las 4 sesiones, o mejor dicho, las 2 sesiones de gestión, lo que vimos fue administración estratégica 1 y control de calidad 2. Son los dos ejes primordiales de la clase. Por eso lo que voy a hacer acá es un resumen del marco lógico para hablar de la administración estratégica 1 y luego 2 del control. ¿Ya? Entonces vamos a hacer primero con rojo lo que es el marco lógico. Entonces la administración estratégica tiene el siguiente proceso. Tiene la fase de planificación, ¿no es cierto? Planificación. Luego viene en orden la fase de organización,
viene la fase de control y finalmente hablamos de dirección. Todas las preguntas son planificación, organización, dirección y control, ¿verdad? Todas son así. Sin embargo, yo les digo, la dirección es transversal a todas, sáquenla de la ecuación, se estudia siempre aparte. El proceso gerencial es planificación, organización y control. Es pensar, hacer, evaluar. ¿Se acuerdan esa pregunta? Pensar, hacer, evaluar. Es la forma como se resume un proceso de planificación. Por eso les digo, la mejor forma de estudiarlo es así. La planificación es la parte del qué voy a hacer, o sea, el pensar. De esta planificación tiene que nacer la organización, que es el hacer del día a día, el qué voy a hacer en mis actividades. Y de la organización, como mecanismo inevitable, tiene que venir la calidad total, el control, que es lo que se encarga de ver las famosas metas, el cumplimiento de metas. ¿Está bien, chicos? Entonces, ese es el proceso que deben recordar. Por lo tanto, ¿cuál es, si les preguntan, el elemento base de la planificación del pensar? ¿Cuál es el elemento clave, el elemento estructural? Entonces, el pensamiento tiene dos hijos, tiene solo dos hijos. El primer hijo se llama diagnóstico, el saber qué tengo, qué soy, cómo soy, a quién vendo, cuál es mi oferta, cuál es mi demanda, todo el diagnóstico. Y el segundo hijo es el qué voy a hacer, pero como estrategia. O sea, el segundo hijo es la estrategia. Entonces, el proceso de pensar tiene que dar dos productos. El diagnóstico de mi oferta y mi demanda y el diagnóstico o mejor dicho, y el plan de mi estrategia. Son los dos productos finales. Tiene varios pasos, pero son los dos hijos finales. En cambio, la organización tiene solamente dos hijos, igualmente. El primero es, yo para hacer cosas, tengo que planificar, ¿qué cosa? Actividades. Entonces, el primer hijo que esto genera son las actividades. Yo no puedo hacer nada si no está escrito en una actividad. Pero esta actividad requiere disponer ¿de qué? De recursos. O sea, la segunda herramienta que tiene que tener la organización es el uso adecuado de los recursos. ¿Qué va a qué lugar? ¿Qué se hace en qué lugar? No te dice que se reahorre o se gaste más o menos, no. Está diciendo que cada actividad tiene que ir con un recurso. O sea, los recursos tienen que estar debidamente ordenados. ¿Está bien? Ordenados. Sigan ese marco lógico. En cambio, la fase de control requiere cumplir las metas. Y para tú cumplir las metas, acá sí necesitas tres herramientas. Acá no son dos, sino son tres. Tienes que supervisar, tienes que monitorear y tienes que evaluar. ¿Correcto? Supervisar, monitorear y evaluar. La única confusión radica en que como la supervisión es subjetiva, entonces la dirección entra en este punto también. Te puedes confundir, la supervisión es parte del control, pero está en manos de la dirección. Ya, ese puede ser un lugar de confusión. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Esta planificación, como es a largo plazo, tiene que ser plasmada en un documento que se llama PEI, Plan Estratégico Institucional, que dura de 3 a 5 años. En cambio, la organización, como es el hacer, tiene que tener dentro de su estructura un documento que le permita cada año cambiar. Entonces, a raíz del PEI, el PEI que venía de atrás, se genera cada año un POI. Entonces, nunca piensen que el POI es diferente al PEI en el 100%. No, es un hijo del PEI. El PEI es para 5 años, el POI es el pedacito del PEI para ese año. ¿Está bien? Entonces, dentro del POI hay componentes del PEI, pero para el año. ¿Correcto? Esa es la consecución. En cambio, el control
lo que tiene es un plan anual de calidad, PAC. El plan anual de calidad que siempre está de la mano con el POI. El POI genera inmediatamente como un espejo un PAC, un plan anual de calidad. Para cada actividad, para cada recurso, hay una meta que cumplir. Punto. Entonces, el POI y el PAC van juntos, en cambio el POI se desglosa con un pedazo del PEI, para fines del marco lógico. ¿Está bien? Entonces, el primer objetivo de este resumen de gestión era recordarles el concepto de procesos, gestión estratégica, y el segundo concepto es explicarles el marco lógico en resumen. Ahora este marco lógico lo vamos a desmenuzar, ¿correcto? Entonces, ¿cuál era el primer o lo que me importaba de la planificación? El paso 1, el diagnóstico, ¿no es cierto? Y el segundo hijo que tenía que tener eran las estrategias. Entonces, rápidamente, los pasos de la planificación se van a desglosar. Primero acá, en orden, el completo, es el momento de la identidad, quién soy. Luego el momento enunciativo, misión, visión. Luego acá les dije el momento diagnóstico y finalmente el momento normativo. Es el resumen. En cambio, el momento estratégico nuevamente se llama momento estratégico, repite el nombre, pero este momento estratégico tiene un último momento, un último paso que se llama el momento táctico, que es el que ya empieza a empatar con la organización que se llama momento operativo. ¿Correcto? Entonces, en el proceso lógico, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, pasas acá al momento operativo. El único paso que he resumido ha sido el diagnóstico, porque en la diapositiva que les he puesto está desglosado como síntesis y diagnóstico, pero lo he puesto en uno solo para resumir. Entonces, este proceso lógico, este marco lógico, tiene que ser respetado. Entonces, el marco lógico completo dice, para tú diagnosticar una empresa y su oferta, tú tienes que primero identificar a la empresa. ¿Quién soy? En este caso, soy la posta tal, soy la empresa tal, etc. Una vez que has identificado el quién soy, tienes que enunciar las dos máximas características de toda empresa, que eran, ¿qué va primero? Su misión y luego su visión. Primero pones la misión, que es lo que hago todos los días, hoy, mi razón de ser, o sea, la misión que tiene el core business del negocio. La misión es el core business. Y la visión, por eso la misión es eterna, porque es lo que voy a hacer siempre, para siempre, no va a cambiar. Soy Coca-Cola, vendo gaseosa, correcto, soy el Minsa, atiendo la salud, es eterna. En cambio, la visión es lo que va a ir cambiando, acorde a quién cambia la visión, al PEI. El plan estratégico de 3 a 5 años, ¿qué cambia? La visión. ¿Qué es lo que nunca se cambia? La misión, porque eso nace con la formación de la empresa. ¿Está bien? Esa es la lógica de la visión. Sigo diagnosticando, porque sigo estando quién soy, qué hago, a dónde voy. Sigo haciéndome la eterna pregunta de qué soy, qué vendo. Luego viene tu visión y misión y tu qué soy. ¿Cuánto tiempo tenía que durar la planificación? 3 a 5 años. Eso quiere decir que tú tienes que atacar un problema del mercado en ese lapso. No puedes cambiar la tierra en 3 a 5 años. Cualquier empresa, en el momento, después de que ya sabe lo que hace y a dónde quiere ir, ¿qué tiene que preguntarse? ¿Qué voy a vender ahora? ¿A quién voy a vender ahora? ¿O qué problema voy a resolver ahora? Entonces, en el diagnóstico, ¿qué se hace? Eso. Este diagnóstico específico te dice, ¿cuál es tu demanda y cuál es tu oferta? ¿A quién le quieres vender demanda? ¿Qué cosa le quieres vender oferta? Esa es la gran pregunta de acá. Ya sé quién eres, ya sé qué haces, ya sé a dónde quieres llegar. Ahora dime, ¿a quiénes vas a vender y qué es lo que ofreces?
Entonces, chicos, ¿cómo se llama el documento en salud que me ayuda a estudiar a mi demanda? ASIS. El ASIS me permite entender cuáles son las situaciones socioeconómicas y epidemiológicas de mi población. ASIS. En cambio, chicos, ¿cuál es la herramienta que me permite saber lo bueno, malo, feo, bonito que tiene mi empresa? FODA. El FODA me permite conocer mis fortalezas y debilidades internas y mis oportunidades y amenazas externas. De tal forma que así yo me conozco como oferta y conozco a mi demanda en salud. Entonces, estos dos documentos constituyen el eje del diagnóstico. ¿Está bien? El eje. Una vez que tú has hecho el diagnóstico de tu oferta y lo que tú ofreces, claramente para estos 3 o 5 años tú tienes que plantearte ¿qué? Un o varios objetivos generales. Entonces, ¿qué es el momento normativo? Es aquel momento donde tú priorizas. La palabra clave acá es priorizar. ¿Qué cosa priorizas? Objetivos generales. ¿Qué es un objetivo general? Un objetivo general es la respuesta a la solución de un problema. Entonces tú priorizas ¿qué? Problemas para tener ¿qué? Objetivos generales. Entonces el concepto del normativo es de todos los problemas que salieron en el ASIS, de todos los problemas que tenía mi oferta, yo voy a priorizar sobre cuáles voy a gestionar. ¿Para qué periodo? 3 a 5 años. Ese es el concepto. Y después de que tú acá terminó el diagnóstico. Ojo, esto tiene que quedar claro. Acá es donde termina el proceso diagnóstico. Porque ya sé el qué debo hacer. La tengo clara. Sé quién soy, qué hago, a dónde quiero llegar, mis problemas y de mi población, y sé qué problemas voy a resolver. Esa es mi respuesta, el qué. Ahora lo único que falta responder qué cosa es acá, el cómo. Lo que responde esta segunda parte es el cómo. ¿Cómo lo voy a arreglar? Entonces, para arreglar el cómo, ¿correcto? Tú tienes que ir a la segunda parte del plan, que es planear la estrategia. Esta estrategia, como ustedes recuerdan, te daba 4 escenarios, ¿verdad? El cruce de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas te generaba 4 escenarios, ¿verdad? El de fortaleza y oportunidad, ¿qué escenario era ese? Potencialidad. P. ¿Y cuál era la estrategia ahí? Desarrollo. D. Desarrollo. El de una oportunidad y debilidad. Soy débil, pero tengo una oportunidad. Desafío. Desafío D. ¿Y cuál era la estrategia en desafío? Crecer. C de crecimiento. No, doctor, soy fuerte, pero hay una amenaza. Riesgo. Riesgo. ¿Y cuál era la estrategia ahí? Resistir. Doctor, soy débil y hay una amenaza. Limitación. ¿Cuál es la estrategia ahí? Huir. Entonces, hay 4 escenarios diagnosticados en la fase de diagnóstico y por ende va a haber 4 estrategias para hacer. Pero chicos, les pregunto, estas 4 estrategias, desarrollo, crecimiento, resistencia, huida, ¿están en función de qué? ¿Quién marca las estrategias? Los objetivos que vas a hacer. Si tu objetivo es vender más, tu estrategia tendrá que ser, no sé, pues, a ver, yo soy fuerte, tengo buena gente de ventas y tengo más mercado creciendo, entonces mi estrategia es desarrollo. Mejoraré mi área de ventas. Esa es una estrategia agresiva comercial de desarrollo enfocada en qué objetivo? Vender más. ¿Correcto? Vender más. Muy bien. Y finalmente, chicos, cada estrategia, mira, cada estrategia desarrollo, estrategia crecimiento, estrategia resistencia o estrategia huida. Cada estrategia va a tratar de llegar a resolver ¿qué cosa? El objetivo general, ¿verdad? Los que te hayas planteado. Entonces, cada estrategia va a servir para resolver
el objetivo general, el objetivo general, el objetivo general, el objetivo general. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso de gestión en el que los objetivos generales se aterrizan para volverse medibles en tiempo y cantidad? ¿Cómo se llamaba eso? El momento táctico. El momento táctico lo que me dice es el objetivo general que me he planteado, lo voy a desglosar en objetivos específicos cuantos sean, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Porque cada objetivo específico está tratando de ayudar a ¿qué? A cada objetivo general que tenía. Dependiendo, pues, ¿no? Mi objetivo es vender más. Objetivo específico, 10% más de venta cada semestre, 5% más de ganancia cada año. Eso ya es unidad y tiempo. Unidad de medida y tiempo. ¿Cómo se llama ese momento? Táctico, en el que el objetivo general se volvió objetivo específico. ¿No, chicos? Muy bien. Y de esa forma termina el cómo. Termina el cómo conseguí la planificación. Ahora sí, pasen acá. El último momento es el operativo. 7 en mi ejemplo, 8 en su diapositiva porque el diagnóstico lo he juntado. Pues el momento operativo viene de la organización. Entonces, vamos acá. Acá es donde varios dudan. ¿Qué era la organización? Hacer. ¿Qué es lo que se hace? Actividades. ¿Pero puede haber una actividad sin recursos? No. Entonces, la organización implica actividad y recursos. Por lo tanto, se llama momento operativo ¿cuándo? Se llama momento operativo cuando cada objetivo específico, 1, 2, 3, etcétera, cada objetivo se le asigna ¿qué? Una o varias actividades. O sea, en el momento operativo de la organización, ¿qué se planifica? Las actividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades para este objetivo. Actividades. 1, 2, 3. Actividades. Una solamente. No sé. Cada objetivo tiene una actividad. ¿Y qué es inseparable a cada actividad? Acabo de decirles arriba, cada actividad tiene que ir ¿con qué? Con su recurso. Y en su planeamiento con su cronograma. Cada actividad va con su recurso, cronograma. Recurso, cronograma. ¿Y cómo se llamaba el mapita, el gráfico, donde aprendíamos a poner todas estas actividades juntas? Iban cada objetivo con su actividad, recurso, cronograma. ¿Cómo se llamaba el diagrama? De Gantt. El diagrama de Gantt era el que se encargaba de juntar todo el momento operativo, ¿correcto? Pero yo les dije, el diagrama de Gantt se queda corto, porque Gantt es igual a decir ¿qué? Actividades y recursos. Se queda corto. ¿En qué documento me dices qué tengo que hacer en cada actividad? Por ejemplo, ¿en qué documento me dices quién hace qué cosa? Pues hay más documentos. Entonces, el siguiente documento es el ROF, el MOF y el MP, ¿no es cierto? Estos 3 documentos, reglamento de organizaciones, manual de organizaciones y manual de procedimientos, ¿para qué sirven? Para que me digan el cómo se hace, ¿correcto? Estos me dan el detalle de cada actividad, general, específico y en este caso si es un procedimiento. Pero les pregunto, en el Gantt, en el ROF, MOF, MP, ¿en algún lugar me dicen quién manda a quién? No hay cómo saber. ¿Cuál es el tercer documento que me ayuda a decir quién manda a quién? El organigrama. Recién el organigrama me dice, oye, este es el jefe, estos son los órganos de línea y estos son los de apoyo. Ese es otro documento adicional. Y finalmente, chicos, si estamos en el sector público, ¿cuál es el documento que me dice a quiénes debo contratar para estas actividades? El CAP, la pregunta del ENAM.
el cuadro de asignación de personal. Entonces se dan cuenta por qué en la organización tiene que ir así, Gantt, ROF, MOF, MP, organigrama y CAP, porque son los documentos que me permiten saber qué hacer y quién lo va a hacer. ¿Está bien? Finalmente, yo les había dicho que por fines netamente académicos, solo con fines académicos, en la parte de organización hablábamos de los niveles de atención. ¿Se acuerdan? El nivel 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4, el 2.1, el 2.2, el 3.1 y el 3.2. Solo con fines académicos ponía esta lámina acá para que recuerden cuál es la forma de organizarse del MINSA. Entonces, era 1.1 porque no había médico, 1.2 porque había un médico, 1.3 porque había mínimo 2 médicos más el equipo completo de salud, 1.4 ¿por qué? Porque podías quedarte internado por lo menos más de 12 horas, o sea, ya lo vuelve una hospitalización o internamiento de corta instancia de 24, 48, porque menos de 12 horas simplemente es una observación. Pasa las 12 horas ya se considera internamiento, ¿está bien? Entonces eso significa, por eso acá hay internamiento. Se llamaba 2.1 porque tenía SOP, eso obligaba a que tenga emergencia, y se volvía 2.2 porque tenía UCI. Y para que sea 3 tenía que tener todas las subespecialidades, y para que sea 3.2 tenía que tener además que docencia e investigación. Entonces si yo te pongo, tengo un establecimiento con todas las subespecialidades en absoluto, toditas las que existen, pero no puede quedarse nadie más de 12 horas. ¿Qué grado es? 1.3. Porque la condición para evolucionar es la hospitalización. Al revés, te pongo un establecimiento con todas las especialidades, pero no tiene SOP, emergencia ni UCI. ¿Correcto? Entonces, 1.3 o 1.4 va a depender si se hospitalizan o se internan. Entonces, lo que les pongo acá es la limitante. ¿Correcto? Entonces, eso que está ahí es lo mínimo que debe cumplir cada nivel. Menos que eso no puede evolucionar. No puede. Puedo tener todas las especialidades, sala de emergencias y SOP, pero si no tengo UCI, sigo siendo 2.1. Puedo tener docencia, investigación, hago residentado, lo que tú quieras, pero no tengo en mi estructura todas las especialidades. Pues no puede ser un 3.2. Porque para ser 3.2 requieres todas las especialidades de un tema, de una patología, más docencia e investigación. Entonces, lo que trato de mostrarles ahí es los requerimientos mínimos de cada uno. Acá no hay médico, un médico, 2 médicos más todo el equipo de salud, eso lo vuelve 1.3, ¿eh? Lo vuelve 1.3 el que tenga el equipo completo. Internamiento, SOP, emergencia, UCI, todas. Y por eso acá en el 3.2 le pongo más. ¿Por qué más? Porque es todas más docencia. ¿Correcto? No vale solo docencia. Un hospital 3, un 2.2, por más que tenga residentes, no se vuelve 3.2. Tiene que tener todas las especialidades en esa enfermedad. Por eso le pongo más. ¿Ya, chicos? Es como un resumen para que no duden al momento de hacer la pregunta. Muy bien. Y finalmente terminamos este primer repaso de gerencia hablando del control. ¿Ya? Entonces, asterisco control, asterisco calidad total. ¿De dónde hablamos control? De lo que hablamos calidad total, de este proceso. ¿Y la calidad total sobre qué era? Sobre los procesos. Entonces, es inevitable cuando hablamos de control, ¿de qué debemos de hablar? Procesos. ¿Recuerdan cuáles eran las partes de un proceso? Input, proceso en sí y out. ¿Correcto? Hay un input, un proceso y un out. ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan cuáles eran los 3 tipos de proceso que hay en una empresa? El proceso
que todos hacemos en el trabajo, el proceso central o core business, proceso operativo también le llaman, es el proceso del trabajo. Pasar visita, atender emergencia es el proceso central, pero no sería posible pasar visita si no estaría limpio el consultorio, si no habría luz, si no habría agua. ¿Quién ve eso? El proceso de apoyo, los de apoyo. Pero doctor, yo puedo tener procesos de apoyo, procesos centrales, pero ¿cómo sé que mañana más tarde mi hospital va a seguir abierto? ¿Quién está encargándose de que no quiebre, de que se venda, que aumente el mercado, que los convenios se mantengan? Los gerentes. ¿Qué proceso es ese? Estratégico. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los 3 niveles de proceso que tiene toda empresa? El estratégico gerencial, el operativo o central y el de apoyo o de ayuda. Los 3 se miden con la misma vara. Input, proceso, output. ¿Correcto? Entonces yo les pregunto, para tú procesar, tú necesitas 2 cosas. Necesitas recursos y necesitas trabajar esos recursos. El proceso implica tener recursos y trabajar los recursos. Y esta suma, recursos más trabajo de recursos, ¿te da igual a qué? Resultados. ¿Se acuerdan? Recursos más proceso en sí te da resultados. ¿Correcto? Yo les pregunto, dentro de la estructura de la salud, según Don Abedian, acá entra Don Abedian, según Don Abedian, ¿cuánto aportan los recursos? El 25%. ¿Y cuánto aporta el trabajo? El 75%. ¿De qué? De la calidad del resultado. Esa es la ecuación en salud. Por lo tanto, Don Abedian nos dice, si tú quieres evaluar un proceso en salud, tendrás que evaluar ¿qué? Recursos, trabajos o procesos y resultados, ¿verdad? Es lo que todos sabemos. ¿Cuáles son las 2 evaluaciones de los recursos según Don Abedian? Disponibilidad y accesibilidad. Las 2 formas de evaluar los recursos. ¿Y cómo se evalúan los procesos según Don Abedian? Tienes el uso o intensidad del uso, tienes el rendimiento, que también puede ser productividad, es un tema de concepto, uso, rendimiento, tienes la ocupación y las actividades. Uso, rendimiento, ocupación, actividades. ¿Correcto? Actividades. ¿Y cómo se dividían los indicadores de recursos? Resultados, inmediatos y resultados comunitarios. Los resultados inmediatos son eficaz, eficiente, y el comunitario ¿cuál es? Efectivo. Y adicionalmente el inmediato también tenías ¿qué? Cobertura. Entonces, esta es la clasificación de Don Abedian. Don Abedian dice, si yo quiero en los controles llegar a tener metas, ¿cómo yo mido la consecución de metas? ¿Mediante qué? Los indicadores. O sea, acá está la clave. Miren, ¿en qué momento la organización se vuelve control? Recuerden, ¿en qué momento la organización se vuelve control? Miren, chicos, cuando cada objetivo específico, miren acá, cada objetivo específico, cada uno tiene una meta. Meta 1 para el objetivo 1, meta 2 para el objetivo 2, meta 3 para el objetivo 3. Esas son las metas. Estas metas ya estás entrando en la fase de control. ¿Qué cosa es control? Cumplir las metas. ¿Cuáles eran las 3 formas que tenía para cumplir? Supervisar, monitorear y evaluar. Las 3 herramientas. Yo no voy a venir el 11 de junio a decirles, a ver, ¿cómo te ha ido para tu examen de mañana? No, pues. La meta es el examen, el 12, pues, es un ejemplo, ¿no? La meta es tu nota del examen. Pero yo como gerente, para evaluar que hayas llegado a esa meta, ¿qué debo haber hecho? Supervisado, monitoreado y evaluado. ¿Qué es supervisar? Cualitativo.
cómo están, a ver qué les parece, cualitativo. ¿Qué es monitoreo? Lo agudo, lo crítico, ¿no es cierto? Aquel dato puntual, lo que siempre les digo, gine, coste, pediatría, ese es monitoreo, esos son errores, no pueden fallar. Y finalmente, ¿qué es evaluación? El examen final, ¿no es cierto? En este caso, los simulacros, por algo se llama simulacro, porque son evaluaciones simuladas de lo que sería el proceso. Entonces, hasta ahorita hay 21 evaluaciones, todos los que hayan dado sus exámenes tienen un monitoreo, que son sus notas de los cursos básicos, y en la conversación, en la forma como evaluamos todo, en el feedback que nos dan con sus encuestas, tenemos supervisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, los 3 procesos de control se ejercen a cualquier proceso, indistinto. Pero yo les pregunto, para cumplir estas metas, tenía 3 herramientas. Pero ¿cómo se llama la herramienta que me permite saber cuán cerca estoy de la meta? ¿Cómo se llama lo que me permite saber cuán cerca estoy? Indicador. Entonces, cada meta tiene un indicador 1, indicador 2, indicador 3, indicador 4, indicador 5, etcétera, etcétera, etcétera. Cada meta tiene un indicador. Yo te pregunto, ¿el indicador 2 para la meta 1 también podrá ser indicador para la meta 2? Claro, puede ser. ¿Por qué no? Entonces, los indicadores pueden ser para diversas metas. Entonces, ¿qué es un indicador, chicos? En resumen, aquello que me dice que estoy cerca de la meta. ¿Quién nos indicó, quién nos dio a conocer cuáles son los indicadores en salud? Don Abedian. Don Abedian es el gran autor o padre del control de calidad en gestión de salud y nos enseñó que los 3 indicadores, ¿cuáles eran? Recursos, trabajo y resultados. Eso sabían todos, porque todos eran gestores, pero Don Abedian, ¿qué le puso? Disponible, accesible, uso, rendimiento, ocupación, actividad, inmediato, comunitario, eficaz, efectivo, eficiente, cobertura. ¿Ya, chicos? Entonces, si yo les pregunto, el número de médicos por toda la población de un país, ¿qué tipo de indicador será? Número de médicos es recurso, trabajo, resultado. Recurso. Entonces es un indicador de recurso. El que haya o no médicos será de disponibilidad. El número de médicos por población es un recurso, indicador de recurso de disponibilidad. ¿Correcto? Si en la pregunta como vino, los médicos que tenemos en el Perú, todos hablan inglés, cobran muy caro, a pesar que son disponibles, ¿qué son? Poco accesibles. No quieren ir a provincia, solo Lima. Baja la accesibilidad. A pesar de que hay disponibilidad, baja la accesibilidad. Sigue siendo un indicador de ¿qué? De recursos. Ahora, siguiente. El número de charlas, el número de consultas, el número de atenciones, como tú quieras, por cada unidad de médico trabajando. ¿Qué indicador parece ser? De proceso, trabajo. ¿Correcto? Es un indicador de proceso o trabajo. No se olvide. Entonces, los indicadores se dividen de recursos, de trabajo o proceso propiamente dicho y de resultado. Ya, no confundan, ¿no? Lo que he tratado de decirles con estas flechas es de que el proceso necesita recursos y trabajo. Eso es lo que quise decir. Entonces, si yo te digo, me han hecho 20 consultas, 2 pacientes. O sea, cada paciente me ha consultado 10 veces. ¿Cómo se llama la cantidad de consultas que me hace cada uno así medido? Uso, intensidad del uso o concentración. Es el indicador de proceso. No, doctor, otra pregunta. Hice 10 consultas por cada hora médico. Es indicador de rendimiento o productividad. No, doctor, tenía 20 camas y se hospitalizaron 10. Tenía 20 camas para 10 días. Más fácil, ya tenía una cama para todo un año, 365 días. Se han hospitalizado 100 pacientes, 100 días. 365 días el total, tuve la cama ocupada 100 días. Más o menos, ¿qué porcentajes? Un 30%, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue la ocupación?
30%. Y finalmente el último es, se hicieron 20 consultas, 20 charlas, lo que tú quieras, eso es un indicador de actividad. Entonces, esas 4 formas, como lo vas a ver en un examen, son indicadores de proceso. Y finalmente, se llaman indicadores de resultado, porque tiene que haber algo concreto, algo hecho, algo logrado en función a un resultado. Entonces, si yo te pregunto, el medicamento A cura una enfermedad en el laboratorio. El medicamento A. El medicamento A cura la enfermedad, pero en mi población, aplicado a mi población. El fármaco A cura la enfermedad mejor, más barato, en menos tiempo que el fármaco B. ¿Qué indicadores te estoy poniendo? Cura. Resultado. ¿Me entienden? Porque hay la consecución de ¿qué? De un objetivo. Entonces, ¿cuándo se llama eficaz? ¿Cuál sería eficaz? El primero, ¿no es cierto? Se llama eficaz cuando el logro del objetivo es en condiciones experimentales o teóricas, lo cual no es real. Por eso Don Abedian lo llama resultado inmediato, eficaz. Pero cuando se logra el objetivo en la comunidad, en la vida real, en el día a día, ¿cómo se llama eso? Efectivo. Por eso este de acá es efectivo, porque logré, pero en la realidad. O sea, ¿qué se cumplió en el efectivo? Se cumplió una meta real, un objetivo en la vida real. En cambio, si el medicamento A lo hace más rápido que el B, ¿eso cómo se llama? Eficiente. Porque hay comparación del uso de ¿qué? De recursos, tiempo, dinero, etc. ¿Y por qué existía la famosa cobertura? ¿Qué era la cobertura? Es que en salud había un indicador que decía el número de pacientes que atendí de todos los que podía atender. Ese es un indicador, tú dirás, de proceso. Número de pacientes de todos los que debía atender. Total, yo no sé si los atendió bien o no. ¿Por qué tendría que ser de resultado? A ver. ¿Por qué sería resultado? Si es cuántos atendí de los que pude atender. Es un proceso, ¿no es cierto? Como haberme hecho 100 consultas en un día. 100 pacientes de 1000 pacientes. Es un proceso. ¿En dónde está el resultado? El resultado está en que, esto es salud pública, el primer nivel de atención, ¿cuál es su objetivo? Final. ¿Curar o llegar a más gente? Llegar. No interesa lo que hagas, con tal de llegar, con tu educación es suficiente. Entonces, como llegar es suficiente, la cobertura tuvo que ser un resultado, un indicador de resultado. Tener que llegar a más gente, de por sí es un resultado. Es como que yo te dijera, banquear más preguntas al día, ¿es resultado o proceso? Para mí es proceso, porque no implica que haya un resultado, ¿no? Pero si alguna vez dijera, no, el objetivo es banquear, no importa cómo, no importa cuánto, es banquear, entonces se volvería resultado. Entonces, en cuestión de salud, el único indicador que no lo compartimos con otras ramas, sectores, es la cobertura. Por eso en cualquier libro de gerencia que vean cuáles son los únicos resultados, indicadores de resultado, eficiencia, efectividad, eficacia, nada más. Y en orden, eficaz 1, efectivo 2, eficiente 3. En ese orden es. Primero teórico, luego práctico, luego recursos. 1, 2, 3. Muy bien, chicos. Y para terminar, ¿cuál es la única chamba del líder? La única chamba es mantener unido al equipo. Nada más. Entonces, los líderes, históricamente, habían el democrático, autoritario y el laissez-faire, ¿se acuerdan? Al democrático, ¿qué le importa? El trabajador. Al autoritario, ¿qué le importa? La tarea. No importa quién lo haga, que se haga bien. Y al laissez-faire no le importa nada. ¿Cierto? Esa es la explicación antigua del liderazgo. Ahora los liderazgos, les dije cómo se dividen. A los que les importa el mercado, a los que les importa sus trabajadores, a los que les importa las reglas y a los que no les importa las reglas o son adocráticos, ¿verdad?
Hay 4 rangos. El líder que más le importa el mercado, pero le importa poco las reglas, es este cuadrante acá arriba, el cuadrante adocrático. El líder que le importa el mercado, pero sí está bien pegado a las reglas, es el competitivo, el muy competitivo. El que le pega mucho las reglas, y le importa mucho su trabajador, es el jerárquico, como los militares. Y el que le importa poco las reglas, pero sí su trabajador, no importa que cumpla las reglas, pero lo tiene a su lado, es el tipo clan, ¿no es cierto? Entonces, clan. Los 4 liderazgos son el adocrático, que le importa el cliente y no le importa las reglas, solo busca innovar, adocrático. Esa fue pregunta. El que le importa el mercado, pero sí le importa las reglas, por ejemplo, los vendedores de seguros están bien regulados por sus reglas, pero tienen que vender competitivos, se sacan el ancho. El que le importa las reglas, pero le importa más sus trabajadores que los clientes, por ejemplo, los militares. Los militares les importa más ellos mismos, su estructura interna y sus reglas, jerárquico. Y finalmente, el que no le importa las reglas, pero sí le importan sus trabajadores, por ejemplo, una iglesia, pues, una comunidad, un club. El club no te va a juzgar mucho por las reglas, te juzga más, ¿no es cierto?, por juntar su gente. Por eso se llama clan. Le gusta juntar. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 cuadrantes actuales de los estilos de liderazgo. Entonces, si a ti te gusta vivir en un mundo jerárquico, que te ordenen bajo reglas claras y que tú seas lo más importante, pero tu líder es un pata que no le importan las reglas y no le importa su trabajador, sino le importa el cliente, él está por acá, entonces estos dos no van a calzar, pues, ¿no? Este líder con este liderado nunca van a llevarse bien. La idea de este cuadrante es que cada uno se ubique en el cuadrante que mejor trabaja. ¿Ya, chicos? Este es el resumen de gerencia. Es la forma más estructurada que puedo presentárselos para que en una diapo puedan ver cómo tiene que fluir el estudio de sus clases. ¿Ya? He obviado un montón de temas, obviamente, ¿no? Pero este me parece la forma más ordenada. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta acá de gerencia? ¿Alguna duda acá? Ciro. Ah, ya. Esa es buena pregunta. ¿Quién realiza el monitoreo y la evaluación? Ya. El monitoreo no lo realiza nadie. Es un proceso que se establece, o mejor dicho, es un control que se establece in situ en el proceso. O sea, el monitoreo es tan crítico, es un cálculo tan importante para el proceso que tiene que estar dentro de él. Por ejemplo, tomar la presión a un paciente, su frecuencia vital, lo hace la enfermera, la técnica, el médico, quien fuera. Pero es tan importante que tiene que estar inmerso en el proceso. Quien lo haga no es lo importante. Lo importante es que tiene que estar introducido en el proceso. Por eso, si las preguntas es, ¿quién se encarga de monitorear? Los trabajadores. Todos los trabajadores monitorean. Pero es crítico y no puede ligarse. En cambio, la supervisión no. Eso siempre es el gerente. Porque como es subjetiva, es la que se encarga de ir mejorando poco a poco. Pues la subjetividad del monitoreo, de la supervisión, implica que tiene que hacerlo el gerente. En cambio, esto es tan objetivo, tan puntual, que lo hace una máquina, lo hace un trabajador, es puntual. Y la evaluación al final no tiene que hacerlo el gerente, ojo, no lo hace el gerente. La evaluación simplemente es el proceso final. O sea, el concepto de evaluación no es quién lo haga, sino es el momento en el que se hace. Cuando se hace un control al final de todo, se llama evaluación. Lo puede hacer el gerente, lo puede hacer la dirección de procesos, lo puede hacer el trabajador, una autoevaluación. Pero en cuanto a quién lo haga, no interesa para monitoreo y evaluación, sí para supervisión. Bien, buena pregunta.